Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, como les dije, les debo la clase de los básicos del trading. Este apartado nace por la necesidad que veo que hay en el grupo del Lion Mode Club de poder aclarar cosas muy básicas que no por básicas dejan de ser importantes. Al contrario, por ser las bases es lo más importante en el trading. Ponga número 5 quien en algún momento estudió las cosas básicas del trading y luego se metió tanto en alguna estrategia o algo avanzado que terminó por confundirse y ahora no gana nada de plata. ¿Alguien? Bienvenidos a la historia de casi todos los traders. Esto es casi es una regla, ¿no? No es obligatorio, pero es casi una regla que la gente empieza entendiendo las bases del trading. Al principio, con eso básico, eh, por probabilidades suele tener más certeza sus análisis, pero nada más empiezan a especializarse cierres de ciclos, EMAs, Fibonacci y un montón de cosas. Se les hace pomada el cerebro. Pareciera como que se cruzan los cables y empieza ese cortocircuito y dejas de entender el trading. ¿Alguien se siente así? Listo. Y bueno, aquí dice Luis Herráez algo importante. Yo estoy de que brinco de lado a lado y ya no sé por dónde empezar nuevamente. Bueno, hoy voy a hablar de las bases del trading, algo que la mayoría de las personas olvidan y que quizá esta clase, por más que tú sientas que ya te la sabes, puede ser que algo de lo que yo diga en toda la clase haga un crack en tu mente y ¡pum! Te dé la rentabilidad. Te lo digo porque a mí eso me pasó en algún momento. Yo de tanto ver tantas estrategias y probar y combinar y EMAs más ciclos más 1000 indicadores, empezó a cocinarse el cerebro y cuando retomé los básicos del trading, empezó mi cerebro a comprender qué tenía que hacer nuevamente. ¿Ok? Dice Irma, vi un video tuyo en YouTube y me cambió tanto la visión que tenía del trading. De hecho, la mayoría de las personas cuando empiezan nuevamente a hacer lo básico es cuando empiezan a despegar. Mira, para esto quiero mostrar algunas personas que, por ejemplo, alguien ahorita me escribió, es casualidad. Tuvo una sesión conmigo de mentoría uno a uno. Esta persona en mentoría uno a uno me pueden pedir tanto temas de trading como temas de psicología. Entonces yo tengo que también diagnosticar qué es lo que la persona tiene más atorado, ¿no? Y pues resultó que era un tema de trading, entonces le enseñé algunas cosas y dice, hoy, no, después de la sesión, me puso, hola Martín, gracias, estoy pendiente para ver si podemos cuadrar clase y esto terminamos de organizar para ver si entro en tu comunidad. Bueno, esto, tienes una combinación, diría yo, perfecta. Eres psicólogo y trader. Y bueno, esto fue la semana pasada. Y miren, Martín, saludos, mira esto en demo. Comencé con una cuenta demo luego de las clases con los tips que me diste. Y vean que no hay locuras en lo que está haciendo. O sea, son lotajes no extremadamente altos, tampoco es el lotaje más bajito, pero se hizo de la sesión de la semana pasada a la fecha $2031 con lo que le enseñé y se van a reír porque le enseñé trading básico. Dice, desde el día después de la clase del día de hoy, 8 días. Ahorita le contesté, eres un crack, aprende rápido. Gracias, detalle que había que mejorar. Seguimos cada día más enfocados, estamos pendientes para otra clase. Entonces, a él le enseñé trading básico y le ayudé a afinar pequeñas cositas que no terminaba de comprender el trading. ¿Ok? Dice, yo estoy y que todo claro y de repente no, y de repente medio sí, y en esas. Bienvenido al mundo del trading. Iba a hablar de gestión de riesgo, ¿por qué no pegas? Que porque no pegabas una. No, yo dije que en algún momento voy a hablar de gestión, hoy voy a hablar de trading básico. Siempre algo se ajusta con ver más lo básico. Ok, listo, pero a ver, chicos, sí, fue conmigo uno a uno. Chicos, no se afanen con el tema de la gestión. Antes de la gestión está entender las bases del trading. Si no entiendes las bases del trading, ¿para qué carajo quieres aprender gestión? Vamos por pasos, yo les enseño gestión, pero empecemos por entender trading básico. ¿Y qué es el trading básico? Vamos a gráfico. Déjenme abrir aquí rápidamente el gráfico. Mm,
TradingView o el Trade. ¿Ok? Ok. Estoy abriendo el gráfico. Denme un segundito. Ahí vamos. Comparto pantalla. ¿Me confirmen, por favor? Nada más que se vea. ¿Se ve la pantalla? Listo. Ay, permítame. Permítame. Aquí está. Dinámica de precios. Ok, vamos a empezar con las bases del trading. ¿Qué es lo primerito que tengo que entender de las bases del trading? Que el precio tiene algo que tenemos que dominar, que se llama tendencia. ¿Ok? La pantalla está borrosa. ¿Se ve clara? Ponga número 5, ¿quién la ve clara? Para saber que no es el internet de Sandoval. Gracias, es tu internet, Sandoval. Listo, entonces tenemos primero tendencia. Déjame poner el chat aquí a un ladito por si alguien pregunta algo. Permítame. Sí. Listo, tendencia. Ahora, ¿qué es la tendencia? Impulsos y retrocesos. La dirección del mercado. Dirección del precio. Estructura. Dirección del mercado. ¿A dónde tiende a ir el precio? Estructura hacia una dirección. Lo que está de moda, la tendencia. Dirección del mercado. ¿Quién está dominando? Conjunto de impulsos y retrocesos que va al precio en una dirección. Este es el problema por el cual decidí hacer una clase de trading básico. No saben discernir la mayoría entre la tendencia y la estructura del mercado. Pon número 5 si crees que la tendencia y la estructura del mercado es lo mismo o lo interpretas como lo mismo. Pon número 5 si interpretas la estructura y la tendencia como lo mismo. No si no lo interpretas, si lo interpretas como lo mismo. Por ejemplo, Anderson dice, cuando quiebra, soportes y resistencias. Eso es la estructura. Listo. Entonces, fíjense esto. Lo que noto desde que he estado revisando las tareas y que no quiero meterme mucho porque pues están aprendiendo muchas veces y a veces en el texto creen que los voy a regañar. Los regaño. Quiero hacer correcciones, pero la gente luego le pone tono de voz. Por eso quería hacer una clase. La tendencia tiene que ver con la dirección hacia donde va el precio. Si un niño de secundaria no puede saber hacia qué dirección va el precio, la tendencia no es clara. Si un niño de secundaria te puede decir hacia dónde va el precio, la tendencia es clara. Miren, ahorita van a ver la diferencia entre estructura y la tendencia, que no es lo mismo. ¿Ok? Observen. Si un niño de secundaria ve este gráfico, ¿hacia dónde está yendo el precio? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿En serio? Hacia abajo. ¿Dónde vieron hacia abajo? Recuerden que la estructura es la dirección hacia dónde va. ¿Hacia dónde se ve la dirección? Todos los que dicen no se define aún, los que dicen bajista, no están viendo claro. Se ve hacia arriba. Repito, si un niño puede ver la dirección, es que siguen ustedes confundidos. Yo no pregunté la estructura, dije la dirección. Si esto se viera hacia abajo, se vería así. ¿Entienden la diferencia? ¿Pueden ver la dirección? ¿Pueden ver la dirección? Todavía no hace una dirección así. Entonces, ¿cómo es la tendencia aún alcista? A ver, chicos, olvídense un rato de la teoría que conocen. Dije que la tendencia es la dirección.
Olvídense de la estructura. Están viendo la estructura y se están confundiendo. Yo solo pregunté, ¿hacia dónde se ve la dirección? ¿Viste cuando se ve bajista cómo se ve la dirección? Cuando se ve alcista, ¿ves la dirección? Y ahorita no me puedes decir que se ve bajista porque sigue todavía la dirección así. Todavía no hace la curva para verse hacia abajo. ¿Me siguen? Entonces, la tendencia es alcista. Y esta es la tarea más básica que tienes que aprender como novato. Aprender la tendencia de los índices. Ya tienes el flip uno. Vamos al flip 2. Dime la tendencia, bajista o alcista. Bajista o alcista. El que me siga diciendo estructura, le voy a dar un cocotazo. Dejen de estar hablando de la estructura allá arriba. Que si no ha hecho estructura, que se ha hecho estructura. Estamos en trading básico. ¿Cuál es la dirección? Olvídense de la estructura. Alcista. No estamos hablando en qué zona está en este momento, si está en impulso o retroceso, no estamos hablando de cómo se forma la estructura. Solo la dirección. Tienes que dominar la dirección a la que va el mercado, porque no te puedes bajar a empezar a ver la estructura sin entender la dirección. ¿Me siguen? La dirección es clara, hacia arriba, alcista. Se acabó. Vamos de vuelta. Siguiente flip en el diario. ¿Cuál es la dirección? La tendencia. Ya empezamos a hablar el mismo lenguaje. Yo solo estoy preguntando tendencia, no estoy preguntando estructura. Y hasta ahorita, alcista. Gracias. Vamos al siguiente. Flip 4. ¿Cuál es la dirección? Bajista. Y para que me diga, no está alcista porque ya es un retroceso y no superó el bajo más bajo. Es bajista. Cuando hablemos de la estructura, vas a entender que el precio puede tener una dirección bajista y una estructura alcista de retroceso. Y no es lo mismo la estructura que la tendencia. ¿Quedó claro eso? Ahorita solo te importa la tendencia, porque ahorita te voy a explicar que el precio puede tener una tendencia bajista y una estructura alcista en fase de retroceso. ¿Quedó claro? Pero no te me adelantes. Y perdón si soy fastidioso por hablarte como niño de kinder, pero muchas veces requerimos aprender otra vez lo básico y tenemos tanta información que realmente no nos entra lo nuevo por querer quedarnos con lo viejo. ¿Ok? Recuerda, la tarea ahorita es solamente la tendencia. Vamos a ir identificando tendencias. Flip 5. ¿Qué tendencia tiene? ¿Bajista o alcista? ¿Ya lo entienden? Por fin. Señor, me has mirado a los ojos. Ya, por fin. Alumnos que entienden que tienen que ver. Gracias. Dice, entonces podemos concluir que la estructura son las figuras que hace el precio en una dirección. No, olvídense de la estructura, porque esto es por lo que pierden plata y nunca van a alcanzar la rentabilidad. Porque les dije que no se adelanten. Ahorita solamente nos interesa la tendencia. ¿Y qué nos pasa? Les está explicando a alguien algo, pero ya quieren saber lo avanzado, ya quieren saber el siguiente paso. Vamos por partes. Yo dije que ahorita voy a explicar la estructura y ya quieren saber respuestas de la estructura, pero primero solo la tendencia. Solo la tendencia, no se adelanten. Les prometo que cuando salgan de esta clase, me dejo de llamar Martín Verdalles si no les cambia la forma de ver el mercado. No lo digo a la ligera, se los prometo. Si eres muy novato, te va a costar un poquito más porque no tienes tanta exposición tu vista al mercado, pero se clarificará un poquito más. Si tienes más tiempo, te doy mi palabra que esta clase te va a cambiar totalmente la forma de ver el gráfico. Totalmente. Entonces, por favor, no te adelantes. Tendencia. ¿Ok? Vámonos a los FX.
¿Qué tendencia tiene este FX, el 20? Observa. La dirección hacia dónde se va, se ve que va claramente. Mira, lo puedo hacer más chiquito y lo vas a entender mejor. Gracias. Los que vieron otra cosa, les falta un poquito más de práctica. Normal, no se preocupen, no se estresen, pero la dirección se va viendo clara como se está yendo hacia abajo. ¿Ok? Es entrenamiento, tranquilos. ¿Ok? Esto es bajista. Y ahorita que aprendan estructura, van a entender por qué esto es bajista y no una consolidación. Y aquí es donde ya voy a empezar a apretar tuercas. Todos los que están viendo consolidación no entienden la estructura del mercado. ¿Ves por qué es importante diferenciar entre la estructura y la tendencia? Los que dijeron consolidación no entienden de estructura del mercado al 100%. Porque si entendieras de la estructura, no podrías ver una consolidación ahí. Las consolidaciones, ahorita vas a aprender, cuando habla de estructura, tienen unas características muy concretas que no tienen las estructuras bajistas. ¿Ok? Y no te sientas mal si dijiste consolidación o rango. Estás aprendiendo. ¿Quedó claro? Ahorita te voy a explicar las diferencias. Ok. Seguimos. Bajista. Este es bajista. Y hay una razón por la que la dirección va hacia abajo. ¿Ok? Listo. Ahora, es verdad que quizá puede costar un poquito más cuando tienes estos piquitos aquí, pero cuando ya tienes de estructura más tendencia, se ve muy clara la tendencia. ¿Quedó claro? Entonces, vamos al siguiente. Dirección, bajista o alcista, tendencia, alcista. Dirección, bajista o alcista. La dirección es bajista. El que lo estaba viendo alcista solo vio esta cosa así largota, pero no está viendo toda la dirección. No está viendo la dirección. Si le pongo estas líneas, queda más claro hacia dónde está yendo. ¿Ok? Estas líneas apoyan bastante visualmente. Gracias. Tendencia, FX80. Bajista o alcista. Alcista. Está clarísima. Volando. Dirección, bajista o alcista. Ok. Y aquí es donde, ahora sí, te puedo decir que el que no sabe de estructura del mercado no tiene ni la más remota idea qué tendencia tiene esta. Porque esto no tiene una dirección clara ni hacia arriba ni hacia abajo. Obsérvalo otra vez. Esto va hacia arriba, pero observa cómo aquí se pone un poquito hacia abajo. Esto va hacia arriba, pero esto va hacia abajo. Entonces, ¿tienes claro si va hacia arriba o hacia abajo? ¿Sí o no? No. Y si no está clara la dirección, está en una consolidación. ¿Ok? La tendencia, cuando no está clara la dirección, está en una consolidación. Y ahorita lo entenderás cuando aprendas estructura, porque no está ni hacia arriba ni hacia abajo. Y porque es un rango consolidación. No solo no lo operas, simplemente no está claro la dirección. No vas a entender cuál es la probabilidad más alta. ¿Hacia qué dirección hay más probabilidad de sacarle plata? Vamos
Ya encontramos la primera, que no está claro hacia dónde va. O sea, no es evidente. ¿Te diste cuenta todos los demás cómo es muy evidente si va hacia arriba o hacia abajo? Este no es evidente. Este podría ser que va, como que va así, pero como que va así. ¿No? Pero no termina de estar claro que va así. Tampoco termina de estar claro que va así. Entonces, ni va para arriba ni va para abajo. Está en una etapa de consolidación. Vamos a las SFX. Vamos por acá. ¿Bajista o alcista? Este no tiene nada raro, ni nada, está clarísimo hacia dónde va. Bajista. 40. ¿Bajista o alcista? Ya por fin lo van entendiendo. ¿Está difícil identificar la tendencia? A diferencia del anterior, ya puedes ver más claramente hacia dónde va. La dirección ya se ve más clara. Es más evidente. Bajista. ¿Es totalmente bajista? No totalmente bajista, pero ya se está formando la dirección hacia dónde va. Se ve más claro que lo que vimos hace un rato. ¿Ok? Ya lo puedes especular con alta probabilidad. ¿Ok? ¿Y este? Hmm. La dirección es bajista, nada más que el pasado se ve raro, pero la dirección actual es evidente. ¿Ok? Se ve la dirección como va yéndose hacia abajo. Aunque en el pasado se ve esto, aquí se ve evidente una dirección. ¿Ok? ¿Este es bajista o es alcista? Bajista. Gracias. Se ve clarísimo la dirección. Y bueno, vamos a quedar hasta ahí. Los demás no son relevantes. Que si los Pain y Gain, ya nada más quería que te quede muy claro y que yo vea que te quedó muy claro. Si te quedó muy claro hacia dónde van. A ver, rapidito. ¿Va hacia abajo o va hacia arriba? Hacia abajo. La dirección mayor. La dirección se ve así. ¿Ya? Ahora vamos a ver la diferencia entre la tendencia y la estructura. La estructura, señores, se compone por impulsos y retrocesos. La dirección del precio puede ser bajista y tener impulsos y retrocesos alcistas porque está en una fase de retroceso. ¿Estás claro? Por eso no tenemos que confundir la estructura actual con la tendencia actual. ¿La tendencia puede no coincidir con la estructura? Sí, sí puede no coincidir. Yo estoy viendo una dirección hacia abajo, pero estoy viendo una estructura que está yendo hacia arriba. Entonces tengo que empezar a comprender cómo se crea la estructura. La estructura, y para esto puedo usar como ejemplo el FX40, que me gusta mucho, que está clarísimo. Bueno, este es un ejemplo de la estructura clara, pero también tenemos el Flip 1. El Flip 1 creo que tiene las estructuras más claras hasta el día de hoy que yo he visto. Observen la estructura, la tendencia la da el historial. La tendencia la da el historial. Bueno, derivado que en el pasado se ve que está yendo cada vez más bajo, pues sí, puedo notar que el historial me habla de la tendencia. Si eso es a lo que te refieres, sí. Parte del historial pues enseña la tendencia. Ahora, el historial de aquí no me habla de la tendencia actual. ¿Sí se entendió la diferencia, Rodrigo? El historial de aquí no me habla de la tendencia actual, pero no quiere decir que no me sirven las zonas del pasado. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos por acá.
Les voy a enseñar por qué este es el índice que más me gusta para hablar de la estructura. La estructura del mercado suele componerse por impulsos que hace el mercado, retrocesos que la regla siempre es que no son más largos que el impulso. Un impulso que suele romper el piso o el soporte del impulso anterior. Un retroceso que nunca es más largo que el impulso que acaba de hacer. Un nuevo impulso que rompe el impulso anterior, el soporte, y un retroceso. Ahora presta atención a lo que estoy enseñando. Esto que estoy explicando compone una estructura. Esta estructura, si yo lo viera en una temporalidad mayor, tiene una tendencia bajista. ¿Quedó claro? Esta estructura tiene una tendencia bajista. ¿Ok? Ahora, esta estructura bajista, en algún momento, si el precio hace un retroceso que es superior en tamaño al impulso vigente, eso es una alerta de que el precio puede querer cambiar la estructura, no la tendencia, la estructura. ¿Quedó claro? Esto lo tienes que entender porque esto que estoy enseñando también se ve en M15, en M1, y no porque la estructura de M1 haga una estructura alcista, quiere decir que la tendencia cambió. ¿Quedó claro lo que dije? No porque una estructura de M1 cambie de bajista a estructura alcista, quiere decir que la tendencia va a cambiar. Hasta ahí ya va quedando claro la diferencia de conceptos. Ahora, ¿cómo cambia la estructura? Para que la estructura cambie de bajista a alcista, es muy importante tener claro que el precio que se mueve por impulsos y retrocesos, que los retrocesos no suelen ser superiores en tamaño a los impulsos, en algún momento, si el retroceso es superior en tamaño al impulso vigente, este retroceso deja de ser retroceso. Es un posible impulso alcista para un cambio de estructura. Repito lo que acabo de decir. Si en algún momento el último impulso de la estructura bajista es roto en la parte de arriba, que viene cayendo, y el precio me rompe la zona, posiblemente puede haber un cambio de estructura. ¿Por qué digo posiblemente? Es una regla que si me rompe una resistencia o la zona de arriba o el nacimiento del impulso, ¿tiene que convertirse alcista? No, no es una regla. Para poder hacer eso, el precio tiene que hacer una estructura alcista, pero primero me la tiene que validar y posteriormente confirmar. Algo que los novatos no les gusta esperar. Si la estructura va a cambiar, el precio normalmente hace un impulso bajista, suele hacer un impulso alcista, ya no un retroceso. El precio retrocede a la baja, porque ahora esto es un retroceso, no un impulso. No supera el impulso, el nacimiento del impulso alcista, vuelve a impulsarse, me rompe el impulso número 1 alcista con un impulso 2. Cuando el precio rompe el impulso 1, me valida el cambio de estructura. Cuando retrocede y no supera esta zona, me confirma el cambio de estructura. Cuando quieres hacer un cambio de estructura, la mayoría de las veces, y esto no es una regla, es una tendencia, el precio suele quebrar la estructura y suele retroceder al menos a la mitad del tamaño del impulso. Repito, no es una regla, es una tendencia. No siempre lo hará perfecto así, pero la mayoría de las veces lo suele hacer así. Esto puede dar información. Normalmente las entradas
las buscamos por abajo del 50% del impulso vigente. Si tú vienes en una estructura bajista, normalmente el precio suele retroceder mínimo la mitad y las entradas las buscamos por arriba de la mitad del impulso vigente. Ya te estoy adelantando algo sobre entradas, pero eso es algo que si lo empiezas a backtestear te vas a dar cuenta que es muy repetitivo. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros cómo el precio cambia de estructura. Rompe, deja de ser un retroceso, hace un impulso porque es mayor en tamaño que el impulso bajista, retrocede, rompe con un impulso 2, retrocede, así lo confirma, y por aquí van a ver algún tipo de confirmación que no voy a explicar en este momento, por ahorita no me interesa eso. Solo me interesa que entiendas la estructura. ¿Hasta ahí estamos claros? Vamos al gráfico. El precio en la temporalidad del diario, observa cómo hace lo siguiente. El precio hace este impulso de acá. Antes de eso, el precio estaba haciendo esto acá. Y observa esto. El precio retrocede y este retroceso de esta estructura alcista me valida un posible cambio a ventas. Pero cuando me rompe el impulso bajista, el impulso alcista, cuando retrocede, me supera esta zona y entonces invalido esto como un impulso bajista. ¿Quedó claro? ¿Por qué deja de ser un impulso bajista? Porque los impulsos son más largos que los retrocesos. Y si aquí, este posible impulso bajista que me rompió la estructura alcista, quería que fuera un cambio de estructura, tuvo que haber retrocedido, no superado esta zona de acá, y me tuvo que hacer un segundo impulso que me rompiera el impulso número 1. ¿Lo hizo? No. Y como no lo hizo, la estructura sigue siendo alcista. Este es el ejemplo cómo se invalida el cambio de estructura. ¿Quedó claro? Pongan número 5. Ahora, cuando el precio me vuelve a hacer un nuevo impulso como este que me rompe el impulso anterior, hay una zona donde el precio me hace el nacimiento del impulso. Aquí estaba haciendo una estructura en H4 donde se impulsa, retrocede, se impulsa y aquí observen. Aquí el precio rompió este impulso. ¿Qué dicen? Me voy a acercar. Mari dice sí. Vamos a explicarle a Mari qué es un rompimiento para nosotros en el trading. Para nosotros, esto no es un rompimiento. Porque aunque el precio lo superó por un poquitito, para que consideremos que algo es un rompimiento, tiene que verse algo así por lo menos. Esto fue como un rebote. Nada más se pasó un poquito, se salió tantito y volvió a regresar. Esto es lo que llamamos un engaño, porque el precio nos engañó, nos hizo creer que lleva a romper esa zona para empezar a caer, pero no lo rompió. También le llaman falso rompimiento. ¿Ok? Entonces, en este primer punto no vimos un rompimiento que nos haga saber que el precio tiene intención de giro a ventas. Si el precio viene, choca por ahí, no lo voy a contemplar como un cambio de estructura. ¿Quedó claro? Simplemente un mini rompimiento, pero el precio puede hacer eso, rompe un poquito y luego se sube y continúa la estructura alcista. ¿Quedó claro? Ok, entonces vamos a seguir viendo. ¿Qué es lo que vemos a continuación? Vemos que el precio rompe,
retrocede, ahora sí rompió el último impulso. Observa, este es el soporte que me debe de romper. Este. Lo voy a poner en amarillo para que lo veas en grandote. Aquí ya vemos un rompimiento, ya se ve mejor, tiene más distancia. El precio retrocede. Aquí el precio vuelve a romper el nuevo soporte y entonces puedes observar que el precio retrocede de nuevo, no supera el nacimiento de este impulso, vuelve a impulsarse y me rompe aquí. Ya tenemos una estructura donde el precio está mostrando la fuerza vendedora. ¿Cómo puedes identificar un cambio de estructura? Es muy simple. Cuando el precio rompa el último impulso alcista, va a generar un bajo más bajo con el nuevo impulso, un retroceso y luego va a generar un segundo bajo más bajo. Cuando hay dos bajos más bajos que el impulso anterior, ya esto te dice que ya la estructura cambió. Esto lo que significa es que, mira, hay un impulso 1 y un impulso 2. En el retroceso, ahí hay una entrada. ¿Quedó claro? ¿Cuál es la validación? La validación es que rompió el impulso 1 que estaba acá. La confirmación es que volvió a retroceder mínimo un 50% del tamaño del impulso. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está complicado? Pero de repente te va a pasar lo que le pasa a todo novato tarde o temprano y que jamás se entiende. ¿Qué carajos hago cuando el precio me supera el nacimiento del impulso? Como acá, que aquí no había una ruptura, pero estuvo chocando, chocando, chocando y de repente ¡prum!, me rompe la zona. ¿Qué es lo que tiende a pensar un novato? Que se va a ir a la alza. Pero, ¿qué tiene que pasar para que cambie la estructura de bajista a alcista? Tiene que hacer una estructura alcista por encima de la línea amarilla o el último impulso. ¿Ok? ¿Qué es que valide y confirme? Es lo que acabo de explicar. Impulso, retroceso, impulso, retroceso y que haya dos bajos más bajos. En el caso de que quisiera volverse alcista porque supere el nacimiento del último impulso, tendría que aquí arriba de esta línea amarilla hacerme una estructura así. Voy a dibujarla. Tendría que hacerme algo así. Un rompimiento, un retroceso, un rompimiento y un retroceso. Y ya tengo dos bajos más altos que los anteriores y dos altos más altos. Esto quiere decir que la estructura va a continuar alcista. Aplicar lo mismo es correcto. ¿Quedó claro esto que acabo de explicar? Vamos a ver qué hizo en esa zona el precio. Marco el último impulso de la estructura que hizo el precio. La estructura es todo esto es un impulso que rompió este impulso alcista. Retroceso. Este es un segundo impulso. Esto es un retroceso. Este es un tercer impulso. Y de aquí vamos a ver si aquí me hace estructura por arriba de la zona. Vemos que el precio hace esto. Vamos a observar. Hizo estructura por arriba, es decir, rompió, retrocedió, rompió el impulso anterior y retrocedió para luego subir. No. ¿Qué es lo que hizo? Mostró un patrón de reversión que la mayoría conoce. Voy a bajar. Yo ya lo veo desde el diario, pero para el que no lo ve, aquí hay lo que llaman miniciclo.
mini cierre de ciclo o en la metodología que usamos nosotros le llamamos doble techo porque chocó dos veces en el mismo punto. Master, la estructura no debe hacerse, ¿es por encima del alto más alto? No, la estructura la tiene que ser por arriba del último impulso de la estructura vigente. Para que cambie la estructura, solo tiene que hacer estructura por arriba del último impulso vigente. Es todo. Ahora observen qué hace. El precio es muy obvio cuando entiendes la estructura. Como no hizo estructura rompiendo de aquí y luego retrocediendo, sino que lo que hizo fue chocar dos veces en el mismo punto, cuando entra aquí a la zona y retrocede, observa dónde choca, el mismo punto exactamente donde nació el impulso anterior. No me hizo estructura por arriba de la línea amarilla. La línea amarilla es la estrategia más básica y más fácil de hacer plata. Si la estructura es bajista, cada vez que un impulso rompa el impulso anterior, ese es un impulso alcista. Si por alguna razón este impulso es quebrado y hay una estructura por debajo de esta zona, entonces la línea amarilla tiene que cambiar por encima del último impulso que haga la estructura ahora bajista. ¿Quedó claro? Si no me hace por arriba de esta línea amarilla estructura, el precio va a seguir bajista. Si me hace estructura, el precio va a cambiar a estructura alcista. Ahora, aquí es evidente como el precio continuó su estructura bajista. Quiero que vean lo obvio que es la estructura. Observen, retroceso, impulso, quiebra esta zona, retroceso, no supera aquí, impulso, y aquí presten mucha atención. ¿Observaron cómo quiebra el precio cuando tiene intención de quiebre? Vean el tamaño de quiebra aquí. Aquí también hay intención de quiebre. Cuando el precio quiebra, miren cómo quiebra. Aquí fue más chiquito, pero se vio el quiebre. Vean el tamaño del quiebre de esta zona. Vean el tamaño de quiebre de esta zona. Aquí, ¿les parece que esto es un quiebre? Entonces, el precio empieza a dar información. No hubo un quiebre. Recuerden que la línea la pueden ir bajando donde nace el siguiente impulso. Ya rompió la zona, bajo la línea. Retrocede, rompe la zona de abajo, bajo la línea. Retrocede, rompe la siguiente zona, aunque sea chiquito, bajo la línea. Primera información que es importante para poder pensar en un cambio de estructura. El precio no rompió contundente. ¿Esto quiere decir que ya el precio va a girar? No, pero ya me da información. Mira cómo el precio está subiendo y de repente ¡prum!, rompe la línea amarilla. ¿Qué significa? ¿Que va a cambiar alcista? No, pero me da información. Vamos a observar, me acerco un poquito más. Rompe y retrocede. Ya hizo un impulso por arriba de la línea. Aquí está haciendo un retroceso. Acaba de hacer un impulso. Y con eso, ¿qué está haciendo por arriba de la línea amarilla? La estructura. Y en este momento, al romper nuevamente, está más que claro que el precio tiene una dirección inminente. ¿Hacia dónde va el precio? Rompe acá, retrocede. Rompe acá, retrocede. Mira, rompe acá, retrocede. Rompe acá, retrocede.
Y aquí es donde aquí empieza a dudar el novato. Este es el impulso vigente. La pregunta es, ¿por qué rompió así chiquitito? Recuerden la línea amarilla, la voy subiendo al impulso. Retrocede. Cuando rompa, subo la línea. Rompió aquí chiquito, pero rompió. ¿Qué significa? ¿Que se va a ir a ventas? Aún no. Ay, pero ya me volvió a romper. ¿Significa que ya se va a ir a ventas? ¿Cuál es la estructura aún? Sigue siendo alcista. Ah, máster, pero ya me rompió. Carajo, ¿cuántas veces no hemos visto que hace algo así? Doble piso con un mini rompimiento. Pam, pam, prum, continúa. Es lo mismo que acá. ¿Cuántas veces no hemos visto que el precio supera la zona? Pam, pam, doble piso, doble techo, miniciclo. No hay estructura por arriba. Entra a la zona ¡pum! Y se va. Pam, 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 pam. Pues lo mismo es acá. Muchas veces el precio hace esto. Rompe, sube, rebota en la zona y se va. Solo por no entender algo tan básico de que es la estructura del mercado. El precio no porque rompa el nacimiento del impulso, ya tiene que cambiar de estructura. Solo te está dando síntomas de posible cambio de estructura. Pero si el precio vuelve a entrar a la zona y además confirmo, viendo que me hace una estructura de continuación a la alza, pues tengo información clara. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora les voy a enseñar la clave de cómo encontrar entradas sin estar confundiéndose y entender claramente qué tienen que buscar en el mercado. Esto solo lo enseño en el grupo de paga. Se los voy a regalar hoy. ¿Ok? Esto lo enseño en mentoría 1 a 1 también. Esto es básico, pero esto si no lo entiendes, lo avanzado no lo entiendes. Y esto que voy a enseñar es lo que deja la plata grande. Esto que ahorita vas a ver, te prometo, si lo logras masterizar porque lo repites una y otra vez y lo backtesteas, te va a pasar lo que a este compañero que vieron al inicio de la clase, que en 8 días ve cómo está ganando dinero solo con una cuenta demo, que es obvio que al ser algo nuevo tiene que practicarlo, no puede empezar con dinero real. ¿Me sigue? Listo. Vamos a hablar en este momento la fractalidad. ¿Qué es la fractalidad? Y aquí van a empezar. Que lo que hacen temporalidades mayores lo hacen menores. Sí, es correcto. Pero no hablo de ese tipo de fractalidad, sino cómo identificar qué qué temporalidad, qué estructura de qué temporalidad corresponde a la siguiente temporalidad para buscar las entradas. Es decir, ¿existirá una temporalidad específica para ver la estructura y una para tomar las entradas? ¿Tú qué crees? ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, ¿en qué temporalidad consideras que es más fácil ver la estructura del mercado? La que soporta a la dirección. Gracias. La mayoría está correcto. H4. La mayoría. Ahora la pregunta ¿es una regla que H4 es la mejor temporalidad para ver la estructura que soporta la tendencia o la dirección? No. ¿De qué depende? Del historial. Gracias, Anderson. Gracias. Si el precio tiene muchísimo historial, no va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo me voy a H4 en un activo
como este, yo no puedo ver más que la estructura, pero no puedo alcanzar a ver la tendencia. ¿Por qué? Porque en H4 no la alcanzo a ver porque este tiene en el mensual una estructura muy clara y tiene una dirección muy clara. La dirección es alcista. Está en una fase de retroceso. Y esto es porque tiene historial desde 1961. ¿Quedó claro? Al tener historial desde 1961, la tendencia en el mensual se puede ver clara y la estructura, ahorita la vamos a definir. Mira, en el semanal. Observa el semanal. Puedes ver más fácilmente impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y aquí te das cuenta cómo ya no me hizo aquí más que un mini rompimiento y ya está rompiendo zonas porque está empezando la continuación de tendencia del mensual. ¿Por qué lo pude ver en el semanal? Clara la estructura, aunque la tendencia es muy evidente en el mensual por el historial. Dice, es decir, si tiene mucho historial H4 no es recomendable. Si va el historial no está claro. No, yo no dije eso. Solo dije que hay activos financieros que no es recomendable verlos en H4 si quiero ver primero la dirección y empezar a buscar su estructura. Porque quizá tiene tanto historial que la dirección es mejor verla o en el semanal o en el mensual o, ¿por qué no, en el anual? Mira, esto lo puedo ver en el anual. Y si lo veo en el anual, sigue siendo muy clara la dirección. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Y miren dónde se está apoyando. Pam, 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 pam. Para empezar, un posible cambio de estructura para continuar la tendencia. Ay, no es cierto. Forex está más difícil. Forex es difícil, Master. Forex es lo mismo. Solo tienes que entender la estructura y la tendencia para entender. Mira, ¿está complicado de ver la tendencia y la estructura? No, lo que tengo que entender también es que los historiales, pues me obligan a ver, mira, en el semestral se ve mucho más claro, muchísimo más claro. ¿Esta clase queda grabada? Sí. Ahora, vamos a regresar aquí. Yo puedo ver claro la tendencia en el diario en los índices sintéticos, porque como tienen poco historial, en el diario es mucho más claro de ver la tendencia. Algunos índices los puedes ver en el semanal para quitar un poquito el ruido y la confusión y ver claramente si los impulsos, cuando retrocedieron, hubo un rompimiento con fuerza del nacimiento del impulso. Si no hubo rompimiento con fuerza, el semanal te apoyó a ver que no hay fuerza bajista, si venía alcista. ¿Me sigues? Pero normalmente los índices en el diario se ve perfectamente. ¿Ok? Voy a poner el ejemplo con este índice. Si yo me voy al semanal, para aquellos que dicen, no, es que el precio ya es bajista, pues la verdad es que no se ve un rompimiento contundente de esta zona con velas que tengan cuerpo por debajo de la zona. Y como no hay cuerpos por debajo de la zona, el precio evidentemente es bajista, porque normalmente, miren, quiero que veas aquí el semanal. En el semanal, el precio hizo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, perdón, un impulso, un retroceso, un impulso. No rompió, retrocedió, rompió, regresó,
pero nunca hubo un cuerpo por debajo de las zonas donde nace el impulso, ni acá cuando subió. Entonces aquí, mira, todavía no hay cuerpos por debajo de la zona donde nació el impulso del semanal. Al contrario, mira la vela del semanal cómo está cerrando. ¿Qué te está diciendo? Las mechas, ¿qué te dicen? Que hay un rechazo, debilidad a la baja. ¿Quiere decir que esto no va a ir bajista? Todavía no está claro. Pero si esta vela cierra con una mega mecha aquí, la probabilidad más alta no es que vaya para abajo, porque está teniendo rechazo. Ahora mira, me vuelvo a subir al diario. Es lo mismo, ve el cuerpo no cerró por debajo. Mira, hay un porcentaje más grande de cuerpo por arriba que por abajo de la zona. ¿Quedó claro eso? Todavía no está definido qué va a ser en esta zona, aún. Pero olvídate de eso, lo más importante es saber que no hay estructura por debajo de esa línea amarilla. Nada más, es todo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ponga el número 5. Ok, ahora, vamos a buscar la estructura de una tendencia del diario en H4. Y grábate esto de memoria. Siempre que busques la estructura de H4, sus impulsos, sus retrocesos, sus impulsos, sus retrocesos, sus impulsos y retrocesos, la temporalidad en la que se buscan las entradas es M15. Cada temporalidad donde tú vas a buscar una estructura tiene una estructura menor donde se busca sus entradas. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Si mis análisis fueran en una estructura de H4, porque la estructura es un poco más pequeña, mis entradas son en M5. Y entiende algo, deja de estar jugando de bajarte de M15, M5, M1, porque no sirve, esto es una regla. Si yo quiero encontrar los giros del precio en H4, tengo que bajarme a M15 para ver la estructura de M15. Porque un rompimiento de estructura de M15 me habla de un posible cambio, perdón, nacimiento de un impulso o retroceso de H4. Vuelvo a repetir lo que dije. Un rompimiento de estructura de M15 me habla de un posible impulso o retroceso de H4. Ahorita voy a los ejemplos, tranquilos, vamos por partes. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahorita vamos a ir al gráfico. Olvídate de H1 y de M5. H4 y M15, para que no veas tanto ruido que te pierdas. Vamos al gráfico. Vamos primero a H4. Quiero que veas los impulsos que hace el precio en H4. Puedes ver el impulso que hace aquí, su retroceso, su impulso que rompe esta zona, su retroceso, el impulso que rompe esta zona, su retroceso, el impulso que rompe esta zona, su retroceso, que mira, no llega a la mitad y normalmente, no es una regla, pero normalmente cuando pasa eso, mira lo que suele suceder. Todo suele ser un solo impulso para hacer un retroceso al menos a la mitad. ¿Hasta ahí estamos claros? Impulso de H4, retroceso, impulso de H4, y aquí empieza a subir. Ahora, cada vez que identifiques un impulso de H4, como voy a poner solamente un ejemplo. Vamos a suponer que el impulso de H4 fuera este. Aquí nace. ¿Dónde termina? Aquí. ¿Ok? ¿Qué zona rompió? Esta. Así es que es como validé el nuevo impulso cuando me rompió el impulso anterior. ¿Quedó claro eso?
Ahora observa esto. Los impulsos de H4 tienen una estructura de M15. ¿La puedes ver? La estoy dibujando. Los impulsos, que es todo esto, tiene estructura de M15. Los retrocesos de H4 tienen una estructura de M15. Entonces, si yo quiero saber si el precio tiene intención de terminar un retroceso de H4 y empezar un nuevo impulso de H4, tengo que bajar M15 y esperar un quiebre de la estructura del retroceso de M15. ¿Quedó claro eso? Vamos a verlo en el gráfico. Les juro que si con esto no hacen plata, con nada van a hacer plata. Aquí está. No, ahorita te va a quedar claro con el ejemplo. Cuando el precio nace un impulso de H4, normalmente suele empezar el impulso con un patrón de giro. Este patrón de giro normalmente le pueden llamar hombro, cabeza, hombro. Nosotros le llamamos patrón billete. También es conocido como patrón de reversión porque el precio va a girar, en este caso este patrón, a ventas. ¿Quedó claro? También SRS, si es a la inversa es RSS, es lo mismo, solo cámbiale el nombre. Si quieres, ponle el patrón fulanitos, no importa el nombre. Pero quiero que entiendas algo. Cuando el precio inicia un impulso H4, va a haber una estructura de M15. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y en algún momento vuelve a ser un patrón. En este caso, quiero que veas el patrón. Ahí está el patrón. Y el precio empieza una fase de retroceso donde me rompe el último impulso de M15. Rompió la estructura bajista de M15 y empezó su fase de retroceso hasta que en algún momento rompe la estructura alcista de M15, que quiero que la veas aquí. El precio se impulsa, retrocede, se impulsa, retrocede, se impulsa, rompe acá, retrocede, no supera. Aquí no, todavía no rompe. Se impulsa, rompe, retrocede. Se impulsa de acá, rompe aquí y aquí hace un patrón medio chueco o lo puedes ver así. Entonces, ¿el patrón me indica que el precio va a girar? No, es un síntoma de giro. Para que la estructura cambie, el precio tiene que hacer un rompimiento del último impulso. Aquí hay un mini rompimiento, retrocede. Aquí hay un rompimiento más fuerte y retrocede. Y ya tengo un bajo más bajo que el anterior, que este no me gusta, pero ya notamos que estamos en una zona donde podría girar. Y un segundo bajo más bajo que el anterior. Ahora, si tú no estás totalmente convencido ahí, espera que quiebre bien, retroceda y espera un segundo quiebre y ya tienes dos bajos más bajos que el anterior. Mira cómo aquí el precio vuelve a enseñar en una estructura M15 que va a volver a retroceder. Aquí me hace un mini ciclo y decide que de aquí va a continuar cayendo. Retrocede otra vez, sigue cayendo. ¿Sí?
Puedes verlo como 1, 2, 13 menores. Puedes verlo simplemente como un cambio estructural porque hay dos bajos más bajos, que es la forma más fácil. Mientras que el precio no me haga estructura por arriba del último impulso, yo estoy claro hacia dónde es la dirección. ¿Quedó claro eso? Mientras que el precio no me haga estructura por arriba del último impulso vigente, yo sé cuál es la dirección. Impulso, hizo el impulso, retroceso, impulso, retroceso. Este es el impulso vigente. Pongo una línea amarilla, no me hizo estructura por ahí arriba, ya me rompió la siguiente zona, bajo aquí, ya me rompió, no me superó esta zona, ya me rompió, bajo, ya me rompió esta zona, no me rompió, bajo, rompe. ¿Ya entendieron? ¿Estaría entrando con el 1, 2, 3 en menores? No necesariamente. Yo la mayoría de las veces no entro con un 1, 2, 3. De hecho, nunca entro con un 1, 2, 3. Yo entro cuando veo un patrón de reversión como este. Yo. Y yo solo espero lo siguiente. Espero que se forme el patrón, porque yo tengo más expertise. Espero una vela con cuerpo que cierre por debajo del soporte del patrón. Y aquí está la entrada. En esta velita de acá. Aquí está el último impulso. Aquí está el patrón. Esta vela cerró con cuerpo por debajo. Y aquí me meto al cierre en M15. Meto mi entrada a venta. Pongo mi stop loss entre el primer retroceso, que es este, y el segundo, a la mitad. Y pongo mi take profit hasta el bajo más bajo de H4. ¿Por qué de H4? Porque es una continuación de tendencia. Este es el bajo, el bajo más bajo de H4. La tendencia, ¿cómo era? ¿Bajista o alcista? Entonces agarré una continuación de tendencia en una estructura que estaba mostrándome en H4, pero me agarré en M15 el retroceso. Cuando vi un patrón de reversión, entré. Ahora, ¿puedo esperar que me haga una estructura bajista válida y confirmada? Claro. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, y espero que me quiebre esta estructura. Mira, quiebro estructural porque me quebró el último impulso bajista. Pam, 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 retroceso, doble techo, miniciclo, me meto aquí o espero que quiebre esta zona. Sería la forma más segura. Me meto con la vela que cierre con cuerpo por abajo. Esta no cierra con cuerpo, una mechota. Esta de acá. Si tengo duda, me puedo meter en la siguiente roja al cierre. ¿Ok? Aquí. Stop loss entre el primero y segundo retroceso. Aquí. Si tengo miedo, me puedo poner arribita de la zona. Y me voy hasta el último bajo más bajo de H4 por continuación de tendencia. Vamos a ver qué hizo. Me sacó el stop loss. Escuchen con atención. ¿Me hizo estructura por arriba de la zona? No. Escucha, porque aquí es donde empiezan a llorar. No sirve la estrategia. No manches, voy por un 5.881. ¿Cuál no sirve? ¿Me hizo estructura por arriba del último impulso? No. Pero observa lo que me hizo en M15. Quiebre estructural, un bajo más bajo, y escucha con atención. Aquí entras porque ves el patrón billete otra vez. No te hizo estructura por arriba. ¿Cuándo te metes? Cuando una vela vuelva a quebrar con cuerpo por debajo. Esta roja. Mira lo que va a pasar. Me meto aquí. Primer retroceso, segundo retroceso, la mitad. ¿Dónde es el take profit? Me vuelvo a ir hasta el último bajo más bajo de H4. No voy a cambiar mi postura porque yo estoy esperando a que me dé el profit hasta esa zona. Observa, casi me lo tocó, casi, pero no me lo tocó y me gané un 5.41. Ay, máster, es que a veces me saca, sí, a veces te saca, pero no te hizo estructura por arriba de la zona.
Si mi riesgo eran $10 y perdí 10, pero gané 5.41, gané $54. Recupero mis 10 y me quedé con 44. ¿Bueno o buenísimo? Buenísimo. Ahora, ¿ya te diste cuenta que el impulso de H4 tiene una estructura interna de M15? ¿Cuál es el secreto de todo esto? Que si la estructura de M15 es rota y te hace dos bajos más bajos o dos altos más altos, la probabilidad es muy alta de que empiece una fase de retroceso de H4. Si estoy en la fase de retroceso de H4, veo la estructura de M15. Si rompe la estructura de M15, la probabilidad es que empiece una continuación del impulso de H4 y una continuación de tendencia. Entonces puedes dejar correr con tranquilidad hasta el siguiente impulso, el soporte del impulso anterior de H4. ¿Quedó claro eso? Y si hasta ahora me entero que esa estructura interna de H4 era de M15. Ahora, observen esto. ¿Y cuál será la estructura interna de M15? No, le voy a dar un cocotazo al que dijo M1. ¿Cuál es la estructura de fractal a M5? El que dijo M5, perdón, le voy a dar un cocotazo. ¿Cuál es su temporalidad arriba de M5? H1. ¿Y entonces cómo carajo puede ser M5 la fractal a M15? Ok. M1. M1. Esto que voy a enseñar es avanzado y se les va a volar la cabeza. Observen esto. Me voy a ir al futuro, a lo más vigente. Vean H4. La estructura de H4 venía siendo esto. Este es el último impulso de H4, no del diario. Este fue el del diario. El precio aquí me hizo un patrón psicológico, pero eso no es importante. Lo importante es identificar el último impulso de H4. El precio rompe, retrocede, rompe y retrocede. ¿Qué hizo por arriba de la zona del último impulso? Estructura. Máster, tengo duda. ¿Y qué tal si este primero y segundo bajo no me lo respeta? Pues espera que vuelva a romper y ya, o sea, si esa estructura no te convence, pues ¿qué te va a convencer? O sea, no va a venir Jesucristo de su resurrección por segunda vez y decirte, toma la entrada, hijo. No, ya está claro y evidente que si ya hizo estructura y tienes algo de duda, espera el retroceso. Mira, ¿qué va a hacer en algún punto el precio? Un impulso de H4, una finalización del impulso con algún tipo de patrón en M15, un retroceso en M15 y un tipo de patrón en M15 que te diga que el precio ya no tiene fuerza bajista. Aquí está el doble piso o mini cierre de ciclo. Esto se ve en H4. En M15 se va a ver clarito y aquí hay una vela que cierra con cuerpo por arriba. Si pones el stop loss entre el primero y segundo retroceso, ¿tocó el stop loss? No. Máster, pero me da miedo, quiero esperar que el precio me haga una estructura. Bueno, aquí la tienes. Un bajo más alto y un segundo bajo más alto. Ya tienes claro la dirección. Todavía el precio rompe, vuelve a hacer un doble piso o mi cierre de ciclo y continúa subiendo. ¿Lo ven claro? Ahora están viendo el impulso de H4. Aquí nace, rompe esta zona, aquí finaliza con un patrón psicológico.
y rompe la estructura. ¡Pra! Porque rompe el último impulso alcista. ¿Aquí rompió el último impulso? No. ¿Aquí rompió el último impulso? No. ¿Aquí rompió el último impulso? Sí. Y empezó un retroceso que en la estructura M15 se rompió su estructura y empezó el retroceso de H4. Aquí en M15 seguro hay un patrón psicológico y empieza el impulso de H4. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Me voy a alejar para que veas. Aquí hay un impulso de H4, aquí hay un retroceso y finalización. Aquí hay un impulso de H4, aquí hay un retroceso y su finalización. Aquí hay un impulso de H4 y aquí hay un retroceso y su finalización. Observa las finalizaciones, las estructuras de M15. Observa las finalizaciones, las estructuras de M15. Los patrones de giro. ¿Ya te va quedando más claro? Ahora, M15, si esto es un impulso, esto es un retroceso, 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 esto es un impulso, retroceso, impulso y retroceso. Luego viene un retroceso con estructura de retroceso de M15. ¿Lo estás viendo claro? Hasta que roto el último impulso, ya se estructura por arriba de la zona. ¿Quedó claro? Y ahora la pregunta del $1.000.000. Esto es un impulso de M15 que rompió este impulso de acá. ¿Quedó claro? De aquí a aquí, yo puedo buscar una estructura de M1 en el impulso de M15. Sí, vamos a verlo. No sé si lo pueda ver, qué tan atrás esté. A ver si lo encontramos. No debe estar tan lejos. Ya te van a dejar de decir, no entiendo M1. No entendías porque no sabías qué buscar en M1 y en qué pedazos del mercado. Y ahorita se te va a quitar ese miedo a M1 porque vas a entender qué tendrías que buscar y te vas a reír porque te va a parecer ridículo lo que tienes que buscar. Paciencia porque está largo el historial para ir en M1 hasta ahí. Ahí vamos, ¿eh? Ya vamos a llegar. ¿Qué le está pareciendo esta clase? Permítame. Ay, carajo, ya casi. Permítame. Les prometo que si esto lo encontramos, les va a sorprender lo que el mercado hace y lo fácil que es entenderlo cuando sabes qué estás buscando. Carajo. Está muy atrás, ¿eh? Pues que estoy buscando en velas de M1, está muy atrás. Permítame. Gracias por la paciencia, chicos. Está complicado encontrar estructuras de M1 muy en el pasado. Ahí está, ya llegué a la línea. ¡Ah, por fin! Así llegué. ¡Ah, ya llegué! Aquí estoy. Listo. Sí lo encontramos. Ok. Observen esto.
Este es el impulso, el mega impulso de H4. Desde acá empezó. ¿Ok? Esto es un impulso de M15. ¿Ok? Quiero que veas, permíteme. Por aquí, sí. Cómo el precio se impulsa, retrocede. Aquí, este es un nuevo impulso de M15. Aquí está su retroceso. Aquí está el impulso de M15. Aquí está su retroceso. Y de aquí hay un nuevo impulso de M15. Pero quiero que entiendas algo. En un impulso de M15 hay una finalización, un inicio y una finalización en M1. Observa M1. ¿Puedes ver cómo inicia el impulso? Rompe la zona con una vela con cuerpo, primer retroceso, segundo, y continúa el impulso de M15. Retrocede en M1. Aquí hay un último impulso de M1. Es quebrado y empieza a ser bajos más bajos. Aquí hay un patrón. ¿Está difícil de ver? Sí, era más fácil ver el doble techo. Ahí está. Y lo más fácil es esperar siempre el quiebre de un patrón. Vela con cuerpo, primer retroceso, segundo retroceso. Stop loss aquí, te metes acá y mira cómo cae todo esto. Retrocede el precio. Y aquí retrocede todo esto y hace un impulso. Y observa aquí cuando termina cómo gira. Hace un patrón para mostrar el giro. Si no viste este patrón, aquí hay un mini cierre de ciclo. Asimétrico, pero es un mini cierre de ciclo. Y observa, ve lo fácil que es. Quiebre. Aquí está el impulso, retroceso. Impulso, no quebró fuerte aquí. Patrón, doble piso, quiebre, retroceso. Quiebre, retroceso y vuelve a rebotar en la misma zona. Mira. Aquí hay un retroceso grande. Y cuando tú estás en M1, tú puedes irte a la siguiente zona de M15, en un take profit, dependiendo la dirección. Si ya va alcista, te vas a la siguiente zona. Si estás en una continuación de tendencia bajista, vas a buscar un patrón para irte a la siguiente zona de M15. No te vas a ir a la zona de H4. ¿Quedó claro? Pero es exactamente lo mismo. Mira, 4 horas. Mira, observa lo que hizo el precio acá. Quiebra, vela con cuerpo, posición larga, primer retroceso, segundo retroceso, la mitad. Mira dónde ya va. Esto es H4. Recuerda que esto tiene estructura semanal. Ya vimos que el precio rebotó dentro de la zona. ¿Cuál es mi take profit inmediato? Aquí. Un 5,87 a 1. Oye, pero eso es H4, donde viste la estructura. Bueno, ya tenemos claro en H4 la estructura. Vamos a M15. Observa en M15 lo que vamos a encontrar. Ahí está la línea. Lo que quebró H4. ¿Quebró en H4 aquí?
terminó el retroceso de H4. Finalizó aquí la estructura con un patrón psicológico y observa cómo me se estructura por arriba de la zona. Un bajo más alto que el anterior, dos bajos más altos que el anterior. Ya puedo entrar desde aquí o esperar el quiebre de esta zona. Puedo esperar que quiebre con una vela con cuerpo por arriba y me puedo agarrar. Mira toda la continuación de tendencia. Ahora, fíjate, si me meto acá, al quiebre, recuerda que te tienes que meter entre los retrocesos anteriores. Si no lo agarro ahí, cuando retroceda, aquí me vuelve a hacer otro patrón. Impulso, ve, hasta lo marqué en H4. Su retroceso. Y aquí, pam, pam, pam. Espero que quiebre. Veo una vela con cuerpo. Me meto a compra. Aquí, primer retroceso, segundo retroceso, lo pongo a la mitad. Eso sería una entrada por continuación de tendencia. Y ahí ya en M15 hasta el alto. Mira, si me marcara hasta el 1 a 3 en M15, pues ahí me lo hago rapidito. Pero mira, por lo menos donde está el precio actualmente, ya estaría en este momento un 14 a 1. Ay, Master, me da miedo Retran. Si lo encuentras en la temporalidad que debes de buscar, las reentradas te van a dar un buen profit. ¿Cambia algo en tu vista y en tu forma de ver el mercado después de entender esto? ¿Ok? Vamos por último y con eso cerramos. Por ejemplo, espérame. Antes de FX, carajo. En este momento, quiero que observes que hay en este momento en M15 en el flip 1. El precio rompió el último impulso. Normalmente suele retestearlo y no lo retesteó. Aquí terminó en M15 todo el impulso de H4. Esto es toda la estructura de M15. Aquí finalizó. Observa en M1. Observa en M15. Aquí finalizó. Retrocedió un poco. Y ve cómo continuó en M15. Último impulso. Quiebre. Retesteo. Y aquí hay un patrón de confirmación. ¿El precio rompió la estructura alcista? Sí. Rompió el último impulso. Quiebre, retesteo. Y al romper esta zona y esta zona, la dirección es clarísima. Ya me rompió aquí. La pregunta es, ¿me rompió contundente? En H4 no. En M15 más o menos. ¿Qué tengo que esperar? Mira, ve lo que me está haciendo. Mira el rompimiento de la siguiente zona. Voy a esperar que retroceda. No me rompa acá. Me rompa acá y ya sé para dónde va. Ahora, ¿eso quiere decir que se va a subir así? No necesariamente. Este es el impulso de M15 vigente. Si me rompe este, se van a alinear dos rompimientos. La estructura de H1, de M1 y la estructura de M15. Si me hace eso, la probabilidad es muy alta de que empiece un impulso de H4 hasta el alto más alto. Eso es alineación de temporalidades. Si la estructura de M1 se rompe en el último impulso de M15, obviamente en una zona de toma de decisión, eso es un soporte de H4. ¿Quedó claro? Si por arriba de esa zona me hace un cambio de estructura en M1 y también en la estructura de M15, la dirección inminentemente
va a ir hasta el alto más alto de H4. ¿Cómo se manda esta sesión? Ya no van a estar diciendo bobadas como, es que, fíjense, es que, profe, lo que pasa es que yo veo un triángulo aquí de que ese triángulo me dice que va para abajo. La estructura sigue siendo alcista. Hasta que no me haga una estructura bajista, sigue siendo alcista. Ve la diferencia contra un FX20. Un FX20 que me hace un cierre de ciclo y en algún momento la estructura alcista se rompe porque me rompe el último impulso. Aquí me da información. Retrocede y no me rompe esta zona. Me rompe, tengo dos bajos más bajos. La estructura ya está validada con este rompimiento. Se confirma cuando retrocede y no me rompe acá. Y que me haga un patrón psicológico. Aquí hace como que va a caer. Regresa. Doble techo, triple techo o dos miniciclos. Si no los ves, bájate a 4 horas, los vas a encontrar clarísimos. Ahí están los doble techo o triple techo o dos mini cierres de ciclos. Ya había una estructura validada y confirmada y ya te decía que ya era hora de que libere. Ahora fíjate, en M15 aquí hay un patrón de reversión. Profe, ¿cómo lo ve? Experiencia. Yo ya sé qué son las mechas. Mira, me voy a ir a M15 esa zona. Aquí. Ahí está. Mira el patrón de reversión aquí. Oiga, Master, pero yo vi este patrón de reversión, doble techo, triple techo, 1000 techos. No importa. Si tú sigues la regla de esperar el rompimiento del soporte del patrón y te metes en el primero y el segundo retroceso, aquí, si había un alto más alto antes, por aquí debe estar. Aquí está, mira. Mira. Hello. Hello. Si la regla la sigues al pie de la letra. Te metes al quiebre de la vela con cuerpo. Esta. El stop loss. Primer retroceso. La línea azul es el segundo. La mitad aproximadamente es acá. ¿No te sacó el stop loss? Aunque se regresó. ¿Ven la importancia de saber dónde va el stop loss? Si me voy al bajo más bajo inmediato, que no sería este, sería este el de H4. Porque estoy buscando la entrada en M15 y ya tengo una estructura validada y confirmada en H4. Y en esta zona, mira, todavía me da una reentrada acá. Mira, ve la estructura, quiebre, retroceso. Y si no tomaste la entrada acá, aquí puede haber una reentrada. Aquí están los patrones, retroceso, doble techo, vuelve a hacer rebota, te puedes meter aquí, al quiebre de la vela, primer retroceso claro, todos estos son altos iguales. Segundo retroceso claro, te metes acá, te metes acá, mira, esta es la vela que cierra. Esta es la mitad entre este retroceso y este. Aproximadamente es por acá. Vamos a ver. Me voy hasta la misma zona en H4. Jalo para ver si me tocó el stop loss. Quedó cerca del stop loss. La pregunta es, ¿lo tocó? ¡Ay! Casi. Pero no. Y me saqué un 6.68 a 1. Y aquí un 6.5 a 1. Y miren, aquí les mostré dos entradas diferentes. He hecho una. Aquí pudo haber sido otra. Y aquí pudo haber sido otra.
Dice, el problema ocurre que uno normalmente no encuentra el gráfico cuando está armando el patrón. No, chicos, no me vengan con eso. No, 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 no. Los patrones, aunque sean de M15, no se crean en 15 minutos. Que yo esté en M15, eso solo me muestra una vela de M15. Que en 15 minutos se armó una vela. Vengan, para aquellos que dicen, no, pues los patrones no son rápidos. Discúlpenme. Si este patrón se empezó a formar a las 16:15 y la vela que cerró con cuerpo es esta, me lo mostró a las 6 de la madrugada, de 16:15 a 6 de la madrugada. ¿Cuántas horas pasaron? No, chicos, no me digan que los patrones, es que ya chicos, los patrones, se te fue el patrón, te va a aparecer otro más adelante y va a tardar horas en que se vuelva a formar. ¿Sabes qué es lo mejor de esta estrategia? Que mira, ve cuántas horas se tarda en hacer el patrón. El siguiente, doble techo, triple techo, cuádruple techo, bla, bla, bla. Mira, ve este. 28 de junio a las 5 a.m. empieza a hacer el patrón y la vela que cierra con cuerpo el 29 a la 1 de la tarde del día siguiente. No me digan que el patrón, cuando lo vieron, ya se formó. No juegues, si esto se empieza a formar en un día completo. Aquí estoy en M15, patrón, 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 patrón. Lo rompe todo este soporte. Iniciando el patrón 5 de julio a las 8 de la noche. Me rompe con una vela con cuerpo el 6 de julio, de 5 de julio al 6 de julio a las 9. 24 horas. ¿Saben cuál es su problema? Que creen que porque buscamos el patrón de giro en M15 se va a dar en 15 minutos. No confundan que yo busco la estructura en M15 con que en velitas de 15 minutos se me va a dar en unos minutitos. No, no funciona así. ¿Quieres que se reduzca el tiempo? Busca un impulso de M15, busca la tendencia, espera su retroceso de M15, la estructura M15, busca una zona de toma de decisión del impulso de H4 y en esa finalización del impulso de M15 va a haber una finalización de M1. Si puedes ver M1 rompiendo su estructura y al mismo tiempo M15, buscas una entrada en M1 y agarras toda la continuación de tendencia desde M1 hasta el siguiente impulso de M15. Te vas a tardar como 2 o 3 horas, pero lo buscaste en M1. No porque en M1 te metiste, se dio en 5 minutos. Se va a dar en varias horas. Como no porque lo buscaste en M15, se va a tardar una hora. Probablemente se tarde todo el día o un día completo. Por eso digo, entonces habría que estimar un seguimiento de 2 horas. No sé, el tiempo que tengas que tardar. A veces coincide que justamente está terminando de formar su patrón cuando estoy buscando una entrada. A veces coincide que ya rompió el patrón y está retesteando y me puedo meter. A veces coincide que en su retesteo me hace otro patrón, espero el rompimiento del patrón y me da una buena entrada. Pero si tienes como 20 índices, ¿crees que no vas a encontrar alguno que esté cerca de la zona de toma de decisión? Hello. La grabación queda en school. No sé, no sé. Esto es una clase extraoficial, no sé. Van a tener que ponerse aquí. Van a tener que mochar. De hecho, escuchen esto. Ibrahim, ¿estás aquí? Te vi que escribiste por ahí. ¿Sigues todavía por acá? A ver si lo encuentro. Ibrahim. Ibrahim, ¿estás? A ver, espérame, que creo que yo tengo silenciado. Se durmió, se fue. Ibrahim. Fernando, ya que grabé la clase. Derechos de autor, hermano. Ah, es cierto. ¿Qué porcentaje de stop loss es recomendado usas en estas operaciones? Porcentaje de stop loss, no, no entiendo a qué te refieres. Dice, el máster daba miles de veces esta clase por la Hola, hola, universidad. Master, ¿me estaba hablando? ¿Verdad que sí, Ariadnes? Y nadie me pelaba.